Tensor Podcast, episodio número 9. El poder de los datos. Los humanos ahora estamos en una búsqueda para explorar cómo crear máquinas que puedan ver con la misma inteligencia que nosotros, o incluso mejor. El 14 de junio de 2024, durante el Data Summit en el Moscone Center, uno de los recintos más grandes e importantes en San Francisco, California, la maestra Fei-Fei Li, en su conferencia magistral, habló de un nuevo término en la cultura de la IA: la revolución de la inteligencia artificial moderna. 9 years ago, I gave a talk at TED. Hace 9 años, di una charla en TED y presenté lo que era un informe de progreso inicial sobre la visión artificial. Tres poderosas fuerzas habían surgido por primera vez hace aproximadamente una década. Una familia de algoritmos llamados redes neuronales. Specialized hardware called graphic processing units. Hardware especializado rápido, llamadas unidades de procesamiento de gráficos o GPU. Data, like the collection of 15 million photos that my lab spent years curating called ImageNet. Como la colección de 15 millones de fotos que mi laboratorio pasó años creando, llamada ImageNet. When combined, these factors cause computers not only to see better than ever. Cuando se combinaron, estos factores hicieron que las computadoras no solo vieran mejor que nunca, sino que también marcaron el comienzo de la era de la IA moderna. Fei-Fei Li, profesora de la Universidad de Stanford y codirectora del Instituto para la IA centrada en el ser humano. Aunque solo tiene 50 años, algunos la conocemos como la abuela de la IA. Pero si el pasado es un prólogo, aprenderemos de estos errores y crearemos un futuro que imaginamos. Y en ese futuro, queremos aprovechar al máximo todo lo que la IA puede hacer. Durante años, he dicho que tomar una fotografía no es lo mismo que ver y comprenderla. Ahora me gustaría añadir a eso: simplemente ver no es suficiente. Ver es para hacer y aprender. Cuando actuamos sobre el mundo en el espacio y el tiempo 3D, aprendemos. Y aprendemos a ver y hacer mejor. La naturaleza ha creado un círculo virtuoso de ver y hacer impulsado por la inteligencia espacial. Ella es una investigadora pionera, y su misión es educar a la próxima generación de tecnólogos, pensadores y líderes de la IA mediante la promoción de la diversidad y la inclusión a través de los principios de la inteligencia artificial centrados en el ser humano, como lo hace con su iniciativa universal llamada AI4All.org. Fei-Fei Li es una institución en cuanto a la Big Data. No por nada es la responsable del archivo digital más grande de imágenes que existe en la historia de la humanidad, el proyecto ImageNet, que ha revolucionado el campo del reconocimiento visual a gran escala. Lo que más me entusiasma es un futuro en el que, a medida que la IA se vuelva cada vez más perceptiva, perspicaz y consciente del espacio, se una a nosotros en nuestra búsqueda para satisfacer nuestra curiosidad, para siempre buscar una mejor manera, para que podamos crear un mundo mejor. Esta semana en Tensor.
el poder de la nube de Microsoft para que las empresas manejen grandes cantidades de datos. El caso de Acciona en España. Violeta, la inteligencia artificial que está transformando la lucha contra la violencia de género. La data aplicada al servicio social. Y finalmente, una aportación revolucionaria. Earth Copilot. Los datos de la NASA abiertos para la consulta de toda la humanidad. En entrevista, nos acompaña el maestro en ciencias Kevin Cepeda Izquierdo, analista de datos y promotor de nuevas habilidades digitales que nos ofrece un acercamiento a los nuevos paradigmas de la ciencia. En el ensayo sonoro, Guillermo Jiménez Palacio nos presenta cómo los datos reordenan la política mundial. Les damos la bienvenida a este compendio de noticias sobre el uso de los datos y la inteligencia artificial que consideramos interesantísimas para entender un poco más los beneficios de esta tecnología basada en algoritmos. Allá, en el desierto de Nevada, Estados Unidos, a tan solo 40 kilómetros de Las Vegas, se encuentra una de las plantas solares termoeléctricas de cilindros parabólicos más grande del mundo, la legendaria Nevada Solar One. La mayor planta termosolar instalada en el mundo desde 1991 y conectada a la red en 2007, con una capacidad de 64 megawatts para generar anualmente energía limpia que consumen unos 15,000 hogares, incluyendo todos los focos de Las Vegas. Son 182,000 espejos parabólicos alineados en 76 kilómetros de longitud, instalados sobre rieles gigantescos que se mueven de acuerdo a la ubicación del sol. Y es autónoma. No ves una sola persona ni animal salvaje. Y entonces te preguntas, ¿qué pasaría si algo aquí se descompone? ¿Quién atiende al llamado? Del otro lado del mundo, en Navarra, España, se encuentra el Centro de Control de Energías Renovables, el CECOER. Un centro de operaciones con un equipo de 95 técnicos que gestiona datos de más de 360 instalaciones de energía en más de 20 países de todo el mundo desde sus 5 delegaciones en España, Chicago, Chile y Australia. En la práctica, esto es como un ojo abierto, 24 horas al día, 7 días a la semana, todo el año, que detecta, registra y responde a cualquier incidente que pueda ocurrir en cualquier planta de energía renovable operada por la compañía en todo el planeta. A medida que esta empresa iba creciendo y gestionando proyectos cada vez más complejos, la compañía entendió que las energías renovables no solo dependían de construir parques eólicos y plantas solares. El verdadero desafío estaba en gestionar eficientemente los millones de datos generados por estas infraestructuras. Fue entonces cuando Acciona dio su siguiente gran salto: integrar la inteligencia artificial y el análisis de datos en sus operaciones. Con la colaboración de Plain Concepts, una empresa tecnológica especializada, Acciona desarrolló plataformas avanzadas como Magus y Sharp, diseñadas para optimizar el funcionamiento de sus plantas renovables. Magus permite a Acciona supervisar sus activos en tiempo real, conectando miles de sensores y sistemas distribuidos en diferentes geografías. Sharp analiza datos históricos y ayuda a predecir problemas técnicos, permitiendo que las plantas funcionen de manera más eficiente y segura. ¿Y cómo funciona el Centro de Control de Energías Renovables? Víctor, ¿podrías ver un momento, por favor? Sí, por supuesto. Sí, Íñigo, dime.
Sí, el operador del sistema de Chile ha solicitado un incremento en la potencia. Es por un aumento en la demanda energética por la ola de calor en el país. Perfecto, incrementa la consigna del Romero en 70 megavatios. ¿Y podemos visualizarlo en VideoWall? Sí. En una pantalla de 11 metros cuadrados se puede observar cada uno de los datos de producción que gestiona la compañía en 18 países de todo el mundo en tiempo real durante todo el día, todos los días. ¿Sí? Hola, buenos días, soy Santi de Cecoet. Sí, nada, mía, te llamo por la máquina B11 de Veladillo. Vale, B11. Sí, me ha salido el aviso de alta temperatura. Entonces, bueno, la máquina ahora mismo está en marcha, pero he estado mirando la presión meteorológica y está a aumentar bastante en las próximas horas. Entonces, ¿qué os parece? Os acercáis a la máquina, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, y también mirar que no sea un fallo en la ventilación. Venga, 5 minutos contactamos para pararla, ¿vale? Bueno, hasta luego. El SECOER, el Centro de Control de Energías Renovables, es un cerebro que controla 12.800 megawatts de energías renovables de los 5 continentes. Entre parques eólicos, centrales hidroeléctricas, instalaciones fotovoltaicas, plantas termosolares y de biomasa, así como subestaciones de transformación. Todo esto simultáneamente y en diferentes partes del mundo. El SECOER es el mayor centro de control de instalaciones renovables del mundo y es una herramienta impulsada por la nube de Microsoft Azure, que sin duda ha transformado la manera en que las empresas controlan los datos en la nube. En resumen, si el SECOER registra anualmente más de 500.000 incidencias relativas al funcionamiento de las instalaciones, de las cuales se solucionan en remoto más del 60%, y el resto se resuelven en estrecha coordinación con los servicios de mantenimiento destacados en el terreno, es que seguramente algo bien deben de estar haciendo. Ha parado la turbina 1-2 de Wobra con la alarma discrepancia velocidades generador rotor. ¿Has analizado el motivo de la parada? Parece bastante claro que ha sido un fallo en el sensor inductivo que mide las revoluciones del rotor, pero ya hemos recuperado la medida. ¿Qué hora es ahora en Australia? Ahora son las 10 de la noche. Procede por favor a rearmar la alarma y darle orden de marcha a la turbina. De acuerdo. Ya tengo la turbina en marcha. Perfecto, gracias. Con información de Acciona.com y planeconcepts.com, Pensor. Y ahora veamos un caso diferente, en el cual los datos son utilizados para un bien social. Violeta, la inteligencia artificial que está transformando la lucha contra la violencia de género. El 6 de octubre de 2022, varios periódicos de México publicaron el siguiente titular. La alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México creó Hola, soy Violeta, un chatbot que ayudará a las mujeres a detectar indicios de violencia en sus relaciones amorosas. Se trataba del anuncio del primer LLM, Large Language Model, entrenado con inteligencia artificial para acompañar a las personas que hablan español a crear relaciones libres de violencia. Nació durante el confinamiento de la pandemia, cuando miles de mujeres en América Latina dormían con su agresor. Y Violeta nace en la pandemia, en el primer confinamiento, en este momento en donde estamos en casa, y de pronto la casa deja de ser un espacio seguro para todas las personas que lo necesitan, ¿no? Entonces nos empezamos a cuestionar cómo llegamos de forma exponencial, porque sabemos que los problemas exponenciales requieren de soluciones exponenciales, a todas esas personas que necesitan un espacio en donde puedan cuestionar qué están viviendo, ponerle nombre y apellido a esas emociones, a esas inquietudes. Y es así como, pues, después de un poco de investigación nos damos cuenta que las personas conectamos a través de la conversación. Su primera versión al público apareció el 25 de noviembre de 2020. A los 4 meses de haber lanzado, tenían unos 10,000 usuarios platicando con Violeta. Al año, 30,000 personas. Ella es Floretta Meyerson-Troyes, directora y cofundadora de Violeta, una asociación civil que tiene la misión de brindar acceso a herramientas para la creación de relaciones libres de violencia a través de la tecnología.
Violeta es un espacio seguro digital que justamente a través de una conversación automatizada en WhatsApp, este chatbot, se convierte en una amiga virtual, una amiga que está disponible 24/7 en cualquier momento, en cualquier situación, al alcance literalmente de un clic, para platicar sobre esto que vivimos en nuestras relaciones, cómo nos sentimos, qué esconden esas cosas que sentimos. Muchas veces tenemos la violencia completamente normalizada y socializada en nuestras interacciones cotidianas. Entonces Violeta se convierte en esta amiga virtual que nos va guiando, nos va dando herramientas, nos va dando recomendaciones, contenido, todo creado por psicólogos profesionales de forma automatizada. Y también en caso de ser necesario, ya sea que yo como usuaria lo identifico o que Violeta como chatbot me lo sugiere, me puede reconectar con ayuda profesional de forma inmediata para la canalización y la contención humana. El equipo de Violeta cuenta que uno de los mayores desafíos fue la falta de datos estructurados sobre violencia de género, ya que nadie estaba clasificando ni midiendo la violencia en las relaciones, mucho menos la psicológica. Entonces, gracias a los patrones de uso de sus primeros 30,000 usuarios, lograron identificar tendencias clave, como el aumento de la violencia durante fechas festivas, como, precisamente, la Navidad y el fin de año. Y tenemos una sección que se llama Violeta sin filtro, que esta es la parte padre porque nos convertimos, bueno, aparte de todo, porque nos convertimos en este puente entre la violencia que existe y muchas veces ni la vemos y la ayuda profesional. En la parte de Violeta sin filtro es como el Google de tus preguntas incómodas, por así decirlo, ¿no? Entonces puedes hacer la pregunta que quieras y un profesional se conecta inmediatamente unos minutos después para responder tu pregunta en vivo. Si inicias este chat en vivo con el profesional correspondiente de acuerdo a lo que preguntaste, y de la misma forma te acompaña todo el tiempo un botón de llamar para hacer esta canalización si lo llegaras a necesitar. Estos son los datos que fundamentan esta iniciativa. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, más de 50 millones de mujeres han atravesado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Esta cifra representa más del 70% de la población. Sumado a la violencia feminicida, que cada día deja unas 10 mujeres asesinadas en México, la violencia psicológica es la predominante, con un 51%, seguida de la sexual, con 49%, la física, con 34% y la económica y patrimonial, con un 27%. Frente a esta realidad, las creadoras de Violeta decidieron actuar. Con más de 150,000 usuarios y una red de aliados estratégicos, el equipo detrás de Violeta tiene planes ambiciosos. Aspiran a expandir su alcance a otras regiones de Latinoamérica y del mundo, llevando su mensaje de prevención y apoyo a más personas. Bueno, pueden encontrar información en todas nuestras redes sociales, es @holasoyvioleta, Violeta con doble T, y pues invitarles a que platiquen con Violeta, a que encuentren este espacio seguro para construir relaciones más sanas, libres de violencia de género. No importa en qué mes del año ni en qué día, es un trabajo que nos toca a todas las personas todos los días. En un contexto donde las cifras de violencia de género siguen siendo alarmantes, iniciativas como Hola, soy Violeta ofrecen esperanza. Con una combinación única de tecnología, empatía y educación, este chatbot no solo previene la violencia, sino que también empodera a las personas para transformar sus relaciones y sus vidas. Fuentes: Wired en español. Violeta, el chatbot con IA desarrollado por mexicanas para crear relaciones libres de violencia. A continuación pasaremos a otro uso de los datos. Ahora, la data al servicio de la humanidad. And now I want to get to the final third platform, which is Y ahora quiero llegar a la tercera plataforma final, Copilot and AI Stack. que es Copilot y los agentes de IA. Escuchamos a Satya Nadella, de Microsoft Ignite, en Chicago, en el mes de noviembre de 2024. Now, the way we are approaching this is pretty simple. Nuestra aproximación es bastante simple. Lo que estamos haciendo es tomar todas estas aplicaciones que estamos creando con Copilot
agentes y estudio, y exponer cada capa de esa pila tecnológica para que puedan usarla para construir sus propios copilot y agentes. Cada aplicación se está convirtiendo en una aplicación de IA, y durante el último año hemos visto un impulso increíble en lo que la gente ha podido construir. Tomemos un gran ejemplo como la NASA. Los científicos de datos han creado el Copilot Earth. Tienen enormes cantidades de datos geoespaciales que contienen información tremenda, desde el clima hasta la calidad del aire. Pero su escala y complejidad son bastante difíciles de analizar. Así que el Copilot Earth permite a cualquiera navegar por todos estos datos usando solo lenguaje natural por primera vez. Por ejemplo, se puede ver cómo ha cambiado la calidad del aire aquí en Chicago a lo largo de los años. Ese es un análisis que ahora se puede hacer simplemente con lenguaje natural. En la órbita terrestre, cerca de 5.000 satélites están recolectando datos sin descanso, capturando imágenes y mediciones que podrían contener las claves para entender algunos de los mayores desafíos globales: el cambio climático, la deforestación, los desastres naturales, la calidad del aire y del agua. La NASA sola recopila más de 100 petabytes de esta información. Pero aquí está el problema. Acceder y analizar esos datos ha sido hasta ahora una tarea reservada para unos pocos expertos con habilidades técnicas muy avanzadas. Ahora, imagina un futuro en el que cualquier persona pueda interactuar con esos datos de manera sencilla, simplemente haciendo preguntas como ¿qué impacto tuvo el huracán Ian en el Caribe? ¿O cómo afectó la pandemia de COVID-19 la calidad del aire en los Estados Unidos? Ese futuro ya está aquí y se llama Earth Copilot. La colaboración entre la NASA y Microsoft ha dado lugar a una solución que democratiza el acceso a los datos satelitales, permitiendo a un mayor número de usuarios utilizar los datos científicos de la NASA. Viéndolo bien, esto representa un avance significativo para la comunidad científica, ya que los investigadores pueden reducir el tiempo que dedican a la recuperación de datos e invertir más a su análisis. El proyecto utiliza la plataforma Azure OpenAI Service de Microsoft, que combina capacidades avanzadas de procesamiento del lenguaje natural con infraestructura en la nube. Esto no solo facilita la búsqueda de datos, sino que también reduce el tiempo necesario para obtener información de minutos o días a tan solo segundos. Earth Copilot no es solo una herramienta, es una ventana al futuro de la ciencia abierta y accesible. En un mundo lleno de desafíos, esta colaboración entre la NASA y Microsoft nos muestra cómo la tecnología puede empoderar a las personas, transformar nuestra relación con los datos y generar un impacto positivo en la vida de todos. Por ahora, Earth Copilot está en fase de pruebas, siendo evaluado por investigadores de la NASA para perfeccionar sus capacidades y garantizar un uso responsable de esta tecnología. Pero el horizonte es prometedor. With the ability to quickly analyze large amounts of data, AI demonstrates that it's not just a solution for solving complex challenges, but is often the only solution we have. The AI for Good Lab has been partnering with leading researchers worldwide to pioneer new discoveries in science, improve humanitarian response during times of crisis, help medical professionals expand access to care, and unlock knowledge within the symphony of sounds from the Amazon rainforest.
Con eso se plantan las bases para una nueva era en la que los datos ya no son privilegio de unos pocos, sino un recurso global que todos pueden usar para comprender y cuidar nuestro planeta. Esta iniciativa de Microsoft escala a su proyecto más importante quizás, el Laboratorio de Inteligencia Artificial para el Bien, del cual les hablaremos en un siguiente episodio de Tensor. En este episodio hemos hablado del uso de los datos en la industria, en la salud y en el monitoreo del planeta. Para profundizar un poco más en estos nuevos paradigmas, vamos con una entrevista realizada por nuestro productor, Francisco Gallo Razo, con el maestro en Ciencias de la Ingeniería, Kevin Cepeda Izquierdo, un joven que creció entre transistores y motores y se convirtió en un experto en inteligencia artificial, creando aplicaciones que van desde la industria hasta la preservación del medio ambiente. Todo comenzó en Toluca, en un pequeño taller de reparación de radios y televisores que pertenecía al abuelo de Kevin Cepeda. De niño, Kevin no entendía mucho de lo que hacía su abuelo, pero encontraba fascinante el mundo de los transistores y las máquinas. Era un espacio donde la curiosidad y la resolución de problemas eran el pan de cada día. Entonces creo que eso fue bastante importante para mí porque comencé a encontrar un espacio en donde pensar, en donde estar tranquilo para resolver cosas y dentro de las varias actividades, ¿no? Pero creo que eso fue un aspecto primordial y pues inicial para yo también insertarme en la tecnología, en la ciencia, que pues poco a poco después se volvió también pues mi profesión, por fortuna, ¿no? Pero la curiosidad de Kevin no se detuvo ahí. Durante su adolescencia encontró un nuevo refugio en el taller mecánico de su tío, donde pasó años aprendiendo sobre motores y mecánica. Y aunque pareciera que su destino estaba marcado por los fierros y las turbinas, el camino de Kevin lo llevaría mucho más allá. Yo decidí estudiar ingeniería en electromecánica como un paso natural a lo que yo ya había aprendido de niño, después también con mis primos, también por el deseo de, seguramente has visto el aeropuerto de aquí de Toluca, ¿no? Uh-huh. Entonces un amigo en algún momento me dijo que ahí también hay personas que se dedican al mantenimiento de las máquinas, de los aviones. Entonces, cuando tenía 14, 15 años, perfectamente me vi así resolviendo y ayudando en cómo mejorar los motores o los mantenimientos de estas máquinas. Y dije, pues sí, o sea, es como el paso más natural para mí. El amor por las máquinas y la resolución de problemas llevaron a Kevin a estudiar ingeniería electromecánica. Pero, como él mismo cuenta, el camino no fue lineal. Entre dudas, miedos y un breve paso por la arquitectura, Kevin finalmente decidió enfrentarse a las matemáticas y la física que tanto lo intimidaban. ¿Por qué comencé a estudiar ciencias? Bueno, primero pues ya egresando de licenciatura en ingeniería en electromecánica, comencé a hacer estrategia corporativa en una empresa alemana. Siemens es una de las mayores tecnológicas también a nivel global y me gustó mucho también hacer estos análisis de datos. No tenía tantas herramientas como para hacer análisis de datos porque mi formación no es la de un analista de datos. ¿Cuáles eran los datos que se analizaban? Por ejemplo, analizar tendencias de ventas de productos. ¿A nivel global? No, en nivel México y Centroamérica. Bueno, que eso ya también es bastante. Entonces, analizar tendencias de compras, de ventas, de clientes, de ver la satisfacción de ellos, resolver esas insatisfacciones que pudiesen tener y me gustó mucho. Entonces, esta pasión lo llevó a emprender, diseñando productos innovadores para ciclistas y más tarde a estudiar una maestría en Ciencias de la Ingeniería, con un enfoque en inteligencia artificial aplicada a problemas complejos. En la maestría nos van formando también para mostrar estos hallazgos de nuestras investigaciones para diferentes quórums o personas o quienes lo escuchen, ¿no? Tanto para nuestro comité evaluador, que son personas expertas del área, son doctores o postdoctores,
estas áreas, pero también para nuestros pares, o sea, los pares de estudiantes de maestrías o de doctorado. Durante su maestría, Kevin trabajó en un proyecto que ilustra perfectamente cómo los datos pueden cambiar nuestra percepción del mundo. Utilizando inteligencia artificial, analizó muestras de peces tilapia para detectar patrones y anomalías en los niveles de contaminantes. En lo que desarrollé en la maestría fue para determinar patrones en una base de datos de contaminantes del pez tilapia. Entonces, cuando son tantas variables que puede tener un pez, desde el peso, longitud, cantidad de contaminantes que tenga de plomo, oro, zinc, etc., etc., un solo pez puede tener 50 variables. Entonces, eso de forma clásica, como lo vemos normalmente, ver datos en 3 dimensiones, solo podemos hacerlo en 3 dimensiones hasta donde yo tengo entendido en mi conocimiento, pero ya de ahí más allá, o sea, en problemas multidimensionales se vuelve más complejo. Entonces, ¿cómo es que lo empleé yo? Justamente para hallar estas disimilitudes o relevancias dentro de los patrones o dentro de los peces para poder ver anomalías en la información. Te doy un ejemplo. De las 24 muestras de los peces, como te digo, tenían 50 características o dimensiones cada pez. Vas viendo qué datos o qué peces son los más diferentes entre sí. Cuando tienes tantas variables, pues se vuelve complicado verlo de forma visual, de una forma rápida. Por eso es que a través de métodos más elaborados de inteligencia artificial o algoritmos puedes irlo viendo. Una parte que yo propuse también para mostrar una forma diferente de agrupar con un algoritmo que se llama K-medias, que es un algoritmo de agrupación. Yo propongo realizar esta definición de la cantidad de los grupos a través de una matriz de disimilitud para ver cuáles son de esos datos de los peces, cuáles son los más disímiles entre sí y por qué. Y así también mostrar una manera de ver anomalías dentro de los datos. Entonces, esa fue una parte. La otra parte que realicé fue emplear una red neuronal artificial convolucional variacional, larguísima, así el nombre, larguísimo, para poder hacer también esta transformación de las 50 dimensiones que tenía este pez, o de las dimensiones que tenga el problema que estés viendo, cualquier cosa, ¿no? Meterlo a la red, tratarlo como una imagen, meterlo a la red y esas 50 dimensiones comprimirlas solo en 2. Entonces, cuando vemos 2 dimensiones, pues ya solo estamos viendo un plano, X y Y, por ejemplo. Entonces, ya de esas 50, que dices, wow, ¿qué es esto? ¿No? Ya puedes ver en solo 2 dimensiones cómo es que se codificó esta información y decir, aquí ya es más fácil visualizarlo. Decir, ¿y por qué este dato en particular está tan alejado del resto que está más agrupado, ¿no? Entonces ya puedes rastrear, decir, ok, vamos a ver por qué está este dato tan disímil o diferente. Claro, diferente. Lo rastreas, comienzas a analizar más puntualmente y ya te puedes ir dando cuenta de, pues resulta que este pez es muy diferente por la cantidad de oro que tiene. Y dices, bueno, ¿y por qué tiene una cantidad de oro tan elevada? Por ejemplo, puedes regresar al ecosistema donde vive, por justamente, ejemplo, ¿no? Justamente, a eso es a lo que iba, porque una de las asociaciones que yo encontré dentro de mi trabajo de maestría fue que debido a la cercanía de un lugar donde hacen disposición de basura y de un basurero cerca del lago, es que tenían mayor nivel de... Totalmente. Entonces ya vas asociando estos puntos, ¿no? Y es a través de estas herramientas matemáticas que puedes irte dando cuenta de, bueno, vamos a rastrear esto, ¿por qué está tan disímil? ¿Por qué se agrupa así? ¿Por qué se clasifica de tal forma? O sea, múltiples herramientas. Entonces, claro, así es como se puede ir aplicando. Ahí es en el sector académico, pero puede utilizarse en la industria, en imágenes, en datos que no tengan una forma característica, ¿no? Por ejemplo, en un video o una foto, pues puedes decir, aquí quiero rastrear los coches, ¿no? Y sabemos qué es lo que hay, ¿no? Coches o las formas, ¿no? Las formas y tamaños. Pero cuando, por ejemplo, en este caso de los contaminantes hallados en los peces, no sabes si tiene alguna forma esa base de datos. No sabes... es la base de datos dentro de la base de datos dentro de la otra base de datos. Ajá, entonces dices, bueno, ¿qué tengo que encontrar? ¿No? Son problemas normalmente más
sofisticados, pero también interesantes porque tienes que aplicar más técnicas para hallar información útil dentro de esa información. La historia de Kevin Cepeda Izquierdo nos recuerda que la curiosidad y la resolución de problemas pueden llevarnos lejos. Desde un taller de radios hasta algoritmos que desentrañan los misterios de los datos, Kevin representa a una nueva generación de ingenieros y científicos que están utilizando la inteligencia artificial para impactar positivamente en el mundo. No, pues justamente esa relevancia de también los analistas de datos y cómo es que ha tomado esa relevancia, dado que, según estudios, cerca del 90% de la información digital actual creada, consumida, copiada o creada, ese 90% de la información que no está analizada en bases de datos tradicionales, no está analizada. 90%, es muchísimo. Muchísimo, es como si apenas nosotros supiéramos, bueno, que es posible, ¿no? Pero apenas nosotros supiéramos el 10% de la información del cuerpo humano, ¿no? Dices, wow, ¿cuánta información oculta hay detrás? No significa que esa información va a ser relevante, o puede ser relevante toda, ¿no? O puede ser que sí, aún no sabemos, y es esa parte interesante de la época en la que estamos viviendo, porque pues tenemos que experimentar, hay muchas cosas que aún no se saben, hay muchos métodos que se siguen desarrollando como para entender mejor los datos, ¿no? Entonces sí, ese punto también quería platicarlo y la relevancia actual de los analistas de datos de utilizar estas herramientas para pues, encontrar algo que aún o seguramente no sabemos que existe, ¿no? Dejamos 2 puntos sobre la mesa. Uno es quiénes van a analizar todos esos datos que se están creando y la otra es en qué momento vamos a empezar. Desde un taller de radios hasta los algoritmos que desentrañan los misterios de los datos, Kevin representa a una nueva generación de ingenieros y científicos que están utilizando la inteligencia artificial para impactar positivamente en el mundo. Entonces, ¿qué une a la NASA y su copiloto de inteligencia artificial con los laboratorios de análisis de datos en México? La respuesta es simple. Los datos son el lenguaje común que conecta a la humanidad con las herramientas para comprender, mejorar y transformar nuestro mundo. Desde los satélites que orbitan la Tierra hasta los algoritmos que analizan contaminantes en peces, estamos viviendo en una era donde el acceso a la información puede marcar la diferencia. Pero como Kevin lo explicó durante nuestra charla, aún queda mucho por hacer. Cerca del 90% de la información digital generada a nivel global no ha sido analizada. Esto significa que apenas estamos rascando la superficie de lo que podríamos descubrir si continuamos escuchando este podcast. Vamos con el ensayo sonoro de Tensor número 9 y el análisis de datos en la geopolítica global. Tensor inteligente. Hola, yo soy Guillermo Jiménez Palacios. En este espacio les presentaré un ensayo donde la tecnología y la inteligencia artificial no solo se analizan, sino que se proyectan como una herramienta esencial para transformar el mundo. Hoy nos sumergimos en cómo la IA está modelando las relaciones internacionales, los mercados y la vida diaria de las personas. Más que un recurso de grandes corporaciones o instituciones gubernamentales, creemos que la inteligencia artificial debe ser accesible para todos, desde pequeños emprendedores hasta trabajadores migrantes. Acompáñenme en este análisis para descubrir cómo la inteligencia artificial puede ser la clave para construir un México más competitivo y un mundo más equilibrado. México y Estados Unidos.
Con la llegada de Christopher Landau como subsecretario de Estado en Estados Unidos, la relación bilateral enfrenta un ajuste estratégico. Ya no se trata solo de cooperación. Para México, esta nueva dinámica obliga a prepararse en todos los frentes, desde la planeación gubernamental hasta la adaptabilidad empresarial y el empoderamiento ciudadano. Aquí es donde la inteligencia artificial emerge como una herramienta indispensable. Los gobiernos pueden aprovecharla para anticipar tensiones diplomáticas o prevenir impactos del TEMEC, mientras las empresas mexicanas, especialmente las de manufactura y agroindustria, pueden implementar algoritmos predictivos para proteger sus cadenas de suministro y diversificar mercados. A su vez, la IA ofrece a los ciudadanos soluciones prácticas, como aplicaciones que interpreten políticas migratorias o calculen salarios netos, empoderando a los más vulnerables. Un dato clave es que el 81% del comercio entre México y Estados Unidos cruza por tierra. Usando inteligencia artificial para prevenir congestionamientos, los exportadores podrían reducir costos logísticos de hasta un 30%. China. Ajuste, tensiones y una oportunidad estratégica para México. La desaceleración económica de China no marca el fin de su influencia global, pero sí evidencia un momento de replanteamiento estratégico en su papel como potencia. Mientras tanto, México toma un paso audaz al anunciar políticas arancelarias específicas en el sector textil, alineándose con las prioridades comerciales de Estados Unidos y buscando proteger su industria nacional. Las nuevas restricciones arancelarias, que buscan limitar la entrada de textiles chinos, son un doble mensaje. Por un lado, un intento por consolidar el mercado interno y empoderar a las empresas mexicanas. Y por otro, una señal de alineación con Washington en un momento de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Estas decisiones abren una oportunidad única para México en sectores estratégicos, siempre y cuando se apalanque una herramienta como la inteligencia artificial. Con la IA, México puede anticipar cambios en las dinámicas comerciales globales y redirigir sus flujos de inversión hacia industrias clave. Además, esta tecnología puede ser el catalizador para modernizar la manufactura avanzada y otros sectores estratégicos, como el acero o dispositivos médicos, permitiendo a México ganar competitividad frente al socio asiático. Un dato clave es que con las recientes políticas arancelarias, México busca proteger su industria textil, que representa el 6% del empleo manufacturero nacional. Si complementa estas medidas con tecnología e inversión en talento, podría capturar hasta el 5% del mercado manufacturero global perdido por China. Y ahora vámonos con Siria, el caos como una oportunidad para la estabilidad global. El colapso del régimen de Bashar al-Assad en Siria no solo redefine el tablero geopolítico, sino que impacta en sectores económicos clave, como los mercados energéticos y la logística global. Aunque la inestabilidad genera incertidumbre, la IA ofrece una ventaja única: encontrar patrones en el caos. Desde mapear conflictos en tiempo real hasta predecir fluctuaciones en los precios del petróleo, la IA permite a los gobiernos y empresas anticiparse a escenarios adversos. Para las personas, estas herramientas pueden traducir la complejidad de las tensiones internacionales en información útil y comprensible, ayudándoles a tomar decisiones financieras más informadas frente al aumento de precios en bienes esenciales como la gasolina o los alimentos. Un dato clave es el aumento del 10% en el precio del petróleo, que impacta en un 0.2% la inflación en México. Con la IA es posible mitigar estos efectos antes de que lleguen al consumidor. Y ahora vámonos con el TEMEC y México, una revolución pendiente. Aunque la desaceleración inflacionaria da un respiro a la economía mexicana, el país no puede depender de factores cíclicos. De cara a la revisión del TEMEC en 2026, México necesita convertir la inteligencia artificial en el motor de su transformación económica. Además, herramientas digitales podrían fortalecer a las pymes, que representan el 80% del empleo en el país, aumentando su productividad y ampliando su acceso a mercados internacionales.
Un dato clave es que el 80% de las pymes mexicanas no utiliza herramientas digitales, a pesar de que otras fuentes digan lo contrario. Con la inteligencia artificial, su productividad podría aumentar hasta en un 40%. Y bueno, para finalizar, les dejo mi reflexión final. Un puente hacia el futuro. La inteligencia artificial no es solo una herramienta, ni un código en las sombras del progreso tecnológico. Es la llama que puede iluminar las noches más oscuras de incertidumbre y la fuerza que puede derribar las murallas de la desigualdad. Hoy, más que nunca, vivimos en un punto de inflexión. Los grandes actores políticos, las corporaciones globales y las instituciones de poder han comenzado a moldear esta tecnología a su favor, pero su verdadero potencial no está en manos de unos pocos. Su verdadero poder reside en cómo puede convertirse en el arma más poderosa de las personas comunes. Los pequeños empresarios que construyen sus sueños ladrillo a ladrillo, los trabajadores migrantes que cruzan fronteras con la esperanza como único equipaje, y los jóvenes que se atreven a imaginar un mundo distinto. La inteligencia artificial no es el futuro, es el presente, aquí y ahora. Es el puente que nos conecta con un mañana más justo, más inclusivo, más humano. Pero este puente no se cruza con miedo, se cruza con valentía. No se recorre con resignación, sino con determinación. En Maser IA Lab, no solo somos observadores pasivos de este cambio, somos arquitectos de un nuevo horizonte. Creemos que el destino no es algo que simplemente ocurre, el destino se diseña. Y hoy, frente a las inmensas posibilidades que esta tecnología ofrece, tenemos la oportunidad histórica de rediseñar un México más competitivo, un mundo más equitativo y una sociedad donde nadie se quede atrás. Porque el futuro no pertenece a los que esperan, pertenece a los que actúan. No pertenece a los que temen, pertenece a los que se atreven a soñar y construir. La inteligencia artificial es la herramienta, pero nosotros somos los visionarios. Todos los que creemos en la posibilidad de un cambio real. Somos los portadores de esta antorcha. ¿Estás listo para cruzar este puente? ¿Estás listo para transformar tu presente y abrazar el mañana? El cambio comienza contigo y juntos podemos liderarlo. Yo soy Guillermo Jiménez Palacios. Muchas gracias. Este episodio exploró el poder de los datos y la inteligencia artificial en diversos campos, desde la gestión de energía renovable hasta la lucha contra la violencia de género y la democratización de la información científica. A través de ejemplos como Acciona, Violeta y Earth Copilot, descubrimos cómo la tecnología está transformando nuestra relación con la información y generando un impacto positivo en el mundo. Con las voces de Francisco Gallo Razo, Guillermo Jiménez Palacios, Endless IA y Maser IA Lab. Sigue las notas del episodio para más información. Suscríbete para recibir notificaciones de nuevos episodios. Tensor Podcast es una producción de Maser Media. Derechos reservados, México 2024. Te invitamos a seguir explorando el fascinante mundo de la IA y los datos con nosotros. Hasta la próxima. Nos escuchamos en el futuro.